Hola chicos, muy buenos días, muy buenas tardes. Seguimos entonces con la lectura del libro 3 de la Ley del 1, la sesión 55. Estamos en algo así como, bueno, la cuarta parte del libro. Este es un libro más extenso, tiene unas 200 páginas aproximadamente. Y mientras esperamos entonces que ingresen nuestros lectores del día de hoy cambiamos el horario, lo estamos haciendo a las 9 de la mañana hora de Uruguay, para que los que nos ven por el grupo Awaken Travelers en Facebook. Después los vamos a poner también todas las charlas en nuestro canal de YouTube Awaken Travelers o Viajeros Despiertos, para los que se quieren poner al día con esta lectura tan interesante. Vimos entonces en la sesión anterior, estuvimos hablando de las diferentes maneras las diferentes polaridades, el servicio al yo o el servicio al prójimo, realizan los contactos y cuáles son las interacciones que se pueden dar en ese caso, ¿verdad? Hablamos de una de las preguntas del introductor, fue ¿qué método de comunicación con la entidad de Orión utilizaría un candidato de este tipo? Y Ra le contestó, dice que los dos métodos más frecuentes son: primero, el uso de las perversiones de la magia sexual; segundo, el uso de las perversiones de la magia ritual. En cada caso, la clave del éxito es la pureza de voluntad del que trata de dirigir. La concentración de la victoria sobre el servidor debe ser casi perfecta. Y hablamos, hola Mati, de cómo esta lucha de poder se daba en el caso del llamado negativo, ¿verdad? Uno para controlar al otro. Entonces, también leyendo el libro que se recomienda aquí de alguna manera, que se llama Iniciación, estuve pasando por las páginas rápidamente y he encontrado mucha información muy interesante, ¿verdad? Habla de cómo hacían las iniciaciones en la pirámide. Hemos hablado de que la pirámide se hacían para iniciación y sanación de varios tipos, y cómo se da el procedimiento. Hola Clau, cómo era el procedimiento de iniciación. Es muy interesante de ver. Sí, me alegro que sea, creo que sí, que mejora a las 9 y ya la gente se va a ir acostumbrando al nuevo horario. Bueno, en definitiva, el proceso de iniciación no era para cualquiera, ¿verdad? Era para aquel que sentía el llamado a este tipo de información, a este tipo de crecimiento espiritual, y llevaba mucho tiempo, décadas para algunos, ¿verdad? Entonces, vamos a poner la cámara aquí. ¿Por qué se requiere tanto tiempo para la iniciación? ¿Y qué es la iniciación en definitiva? Tema muy interesante, y también enseña los porqué de las cosas. Entonces, la iniciación en definitiva requiere un proceso de entrenamiento, porque debemos justamente, como lo hemos dicho muchas veces, purificar mente, cuerpo y espíritu. Hola Ana María. Entonces, pasaban por diferentes ejercicios que a lo largo de muchos años iban entrenando a mente, cuerpo y espíritu. La iniciación en sí constaba de poder canalizar, de poder dirigir esta energía, esta infinidad inteligente, ¿verdad? Para poder hacer uso de ella en sanación y en tantas otras cuestiones para las que esta energía tiene uso, ¿verdad? Que son muchísimas. Entonces, por ejemplo, había que adecuar el sistema nervioso. ¿Cómo adecuaban el sistema nervioso? Uno de los ejercicios era poniéndolos ante diferentes situaciones emocionales de muy baja densidad, e inmediatamente situaciones emocionales de muy alta vibración, ¿verdad? Entonces eso iba haciendo que su sistema nervioso se fuera entrenando de alguna manera para fortalecerse, para poder soportar esa energía que iban a canalizar luego, ¿verdad? Se ha hablado muchas veces de cómo los diferentes centros de energía tenían que estar correctamente alineados para poder
realmente manejar esta energía tan poderosa que existe alrededor. Entre otros muchos ejemplos de meditación y demás. De la manera que eran expuestos a estas situaciones o a estas experiencias de baja vibración o alta vibración, de alegría, de tristeza, es a través del uso de la mente, ¿verdad? No eran expuestos a estas situaciones por experiencias personales, sino que les hacían meditar acerca de situaciones negativas, inmediatamente los conducían, después que habían obtenido el resultado deseado, ¿verdad?, a situaciones de alegría muy fuerte. Entonces les demostraban también a los adeptos, aquellos que estaban entrenando para la iniciación, de que la manera en que ellos reaccionaban era lo importante. Que lo importante no es lo que ocurre fuera, lo importante no es la experiencia en sí, sino cómo nosotros interpretamos la experiencia, ¿verdad? Entonces un maestro en este rubro va a reaccionar siempre con su mayor inteligencia ante cualquier situación, ¿verdad? Con temple, digamos. Entonces se le demostraba a los adeptos de que somos nosotros, cada uno de nosotros, los que interpretamos la información que está o que viene desde afuera y que reaccionamos ante ella, ¿verdad? Entonces, hemos puesto el caso del accidente de tránsito muchas veces, ¿verdad? Una situación de estrés que puede ser hasta muy fuerte, y cuando nos bajamos del auto somos nosotros los que decidimos cómo reaccionamos a esa situación. Podemos actuar en furia o en desesperación, o en tristeza, o en las tantas variables que existen, ¿verdad? Entonces, los hechos que ocurren fuera de nosotros, incluso los que ocurren dentro de nosotros, pero en este caso se hablaba de lo que ocurrían fuera de nosotros, ¿verdad? No tienen responsabilidad ante nuestra reacción, ¿verdad? Entonces a ellos se le entrenaba para, a través de esas experiencias de sube y baja emocionales, entrenar su sistema nervioso, por supuesto, y también la reacción ante los eventos que ocurren. Entonces, otra de las cosas que quería comentar acerca de la situación que vivimos hoy, porque hoy muchos están siendo sometidos a esta experiencia que puede parecer estresante para algunos, y si pensamos por un segundo, situaciones de este tipo en general siempre han existido en la Tierra, ¿verdad? Guerras, hambrunas, pestes, pero siempre han sido lejos de nosotros. Siempre la guerra fue, por nombrar un país, bueno, en Irak, en Siria. Entonces quizás veíamos algo en la televisión o quizás ni nos enterábamos, pero sin embargo esas cosas estaban sucediendo en esos lugares y eran ajenas a nosotros, ¿verdad? Porque parecía que le estaba ocurriendo a alguien más. Ahora esta situación, al ser global, llega a todos nosotros y ahora todos nos sentimos afectados. Entonces ahora todos nos ponemos en los zapatos de aquellos que estaban sufriendo las pandemias en otros lugares y a los que de alguna manera el mundo les hizo la vista, ¿verdad? Arréglense como puedan, ese no es mi problema. Entonces esto creo que es una gran lección para todos, para entender que justamente somos todos uno, estamos habitando el mismo planeta, la misma nave global que viaja a través del espacio, y lo que nos pasa a uno nos pasa a todos en definitiva. Creo que va a servir como una gran experiencia para no seguir haciendo la vista gorda a lo que le ocurre a la humanidad o a una parte de ella. Entonces, seguimos con la sesión 55, creo que te saludé, Ana María, sí. Estaban hablando aquí acerca de las formas de las pirámides y qué relación tenía con la sanación y por qué la canalización de la energía por parte de la pirámide, ¿verdad? ¿Cuál era el fin matemático, si se quiere? Y el interrogador decía que había Ra afirmado, y entre comillas dice: veréis que la intersección de los triángulos que se encuentran en el primer nivel de cada uno de los lados forma un diamante en el plano horizontal. ¿Podríais especificar qué queréis decir con el término intersección? Bueno, hablando de términos matemáticos, ¿verdad? Y Ra le dice: vuestras matemáticas y aritméticas son pobres para describir las configuraciones que podríamos utilizar.
Sin tratar de ser oscuros, podemos señalar que la razón de ser de las formas es trabajar con las partes del tiempo-espacio del complejo mente-cuerpo-espíritu. Por esta razón, la intersección está orientada a la vez hacia el espacio-tiempo y el tiempo-espacio y se expresa en geometría tridimensional por dos intersecciones que, cuando se proyectan a la vez en el tiempo-espacio y en el espacio-tiempo, forman un solo punto. En definitiva, conceptos que por supuesto nosotros no somos capaces, yo por lo menos no soy capaz de vislumbrar, pero sé que hay tantas cosas que no somos capaces de entender. No significa que no existan, ¿verdad? Entonces, gran parte del problema humano justamente es pretender que sabemos todo cuando hay tantas cosas a nivel físico e incluso más que nada metafísico que no podemos entender todavía. Dice el interrogador, he calculado que ese punto se encuentra en 1/6 de la altura del triángulo lateral de la pirámide. ¿Es así? Y Ra le dice, vuestros cálculos son esencialmente correctos y nos alegramos de vuestra perspicacia. De nuevo me saco el sombrero con este señor porque sabe bastante. Dice el interrogador, esto me indicaría que en la gran pirámide de Giza, la cámara de la reina, como se denomina, sería la cámara empleada para la iniciación. ¿Es así? Y dice Ra, volvéis a discernir las enseñanzas externas. La cámara de la reina no sería adecuada o útil para el trabajo de la sanación, pues dicho trabajo requiere el uso de la energía en una configuración más sinérgica que la del ser centrado, ¿verdad? Entonces habían diferentes cámaras, la cámara del rey parece que se usaba para la sanación y la cámara de la reina para las iniciaciones. En el libro Iniciación cuenta, porque parece que el libro lo escribe esta señora que recuerda sus vidas pasadas y su encarnación en Egipto como una iniciada y cuenta su experiencia de iniciación, lo cual es sumamente interesante, y se habla de cómo en aquellos momentos de iniciación se sentía o se veían los rayos entrar o salir de la pirámide, ¿verdad? O sea, eran grandes acumuladores de energía. Dice el interrogador, entonces, ¿el trabajo de sanación se llevaría a cabo en la cámara del rey? Soy Ra, así es, aunque hacemos notar que esa terminología no es la que nosotros empleamos. Dice el interrogador, sí, comprendo, simplemente son los nombres comunes de las dos cámaras de la gran pirámide. No sé si esta línea de preguntas me llevarán a una mejor comprensión de las energías, pero hasta que no haya explorado los conceptos, no hay mucho más que pueda hacer sino formular algunas preguntas. Existe una cámara bajo el nivel inferior de la pirámide, bajo la tierra, que parece estar más o menos alineada con la cámara del rey. ¿Cuál es el objeto de esa cámara? Y dice Ra, podríamos decir que puede obtenerse información a partir de esta línea de preguntas. La cámara por la que preguntáis es una cámara de resonancia. La parte inferior de esa estructura se abre a fin de generar las distorsiones adecuadas para el catalizador de sanación. Impresionante. Dice el interrogador, el libro The Life Force of the Great Pyramid, la fuerza vital de la Gran Pirámide, ha relacionado la forma de la cruz ansada con una resonancia de la pirámide. ¿Esa conclusión es correcta? Y dice Ra, hemos examinado tu mente y hallado la frase trabajar con ceras de colores. Podría aplicarse aquí. Existe únicamente un significado para estas formas como la cruz ansada. Es la forma codificada de relaciones matemáticas, ¿verdad? Las formas, toda esta matemática y bueno, hay cosas que las formas, por supuesto, tienen relación con la metafísica, ¿no? La geometría sagrada. Dice el interrogador, pregunta, ¿el ángulo de 76 grados 18 minutos de la cima de la pirámide es un ángulo significativo? Y dice, soy Ra, el ángulo apropiado para el trabajo de sanación previsto. ¿Verdad? Hasta tiene un ángulo específico. Imagínense la inteligencia, el trabajo y todavía manifestarlo en forma de pensamiento a todo esto es algo maravilloso. El interrogador dice,
¿Por qué hay otras cámaras más pequeñas por encima de la cámara del rey? Soy Ra. Esta va a ser la última cuestión de esta sesión de trabajo. Dice, debemos abordar esta pregunta de forma más general para explicar la cuestión concreta. La posición de la entidad que debe ser sanada es tal que las energías vitales puedan ser brevemente interrumpidas o atravesadas por la luz. Esta luz puede entonces, mediante el catalizador del sanador con el cristal, manipular las fuerzas áuricas, como podría llamar a los diversos centros de energía, de forma que si la entidad que debe ser sanada lo desea, pueden hacerse correcciones. Después, la entidad vuelve a estar protegida por su propio campo energético, esta vez menos distorsionado, y puede proseguir su camino, ¿verdad? Increíble cómo manipulaban, o sí, en este momento, el aura para poder realizar la sanación, ¿verdad? Es como que remueven el aura, la arreglan, la vuelven a colocar, es una cosa fantástica, ¿no? El proceso por el cual se lleva a cabo implica llevar a la entidad que debe ser sanada a un equilibrio. Eso requiere temperatura, presión barométrica y una atmósfera cargada eléctricamente. Los primeros dos requisitos se controlan mediante el sistema de chimeneas. Hoy en día hay muchas personas denominándose sanadores, ¿verdad? Hay gente que hace hasta cursos por internet y se declaran sanadores. Hay que tener entonces mucho cuidado en manos de quién se pone uno, porque son cuestiones muy delicadas y hay que tener realmente confianza en la persona a la que están de alguna manera entregando su energía, ¿no? O permitiendo que esa persona manipule su energía. Dice el interrogador, esa sanación se lleva a cabo por la alteración de los centros energéticos, de tal forma que se desbloquean para perfeccionar los 7 cuerpos que generan y por consiguiente llevan a la entidad que debe ser sanada al equilibrio adecuado. Y dice Ra, esta entidad se está fatigando. Habla del canal de Carla. Debemos contestar de forma breve y afirmar simplemente que se prevé la interrupción temporal de la configuración distorsionada de los centros de energía, tras lo cual se presenta la oportunidad al que debe sanar de tomar el testigo, de emprender el camino del equilibrio y encauzarse tras haber aliviado en gran medida las distorsiones hacia la enfermedad de mente, cuerpo y espíritu. El efecto catalizador de la atmósfera cargada y del cristal dirigido por el sanador deben ser tenidos en cuenta como partes íntegras de este proceso, pues el regreso de la entidad a una configuración de toma de conciencia no se lograría después de ofrecer las posibilidades de reorganización sin la presencia y la voluntad dirigida del sanador. ¿Tenéis alguna pregunta breve antes de que dejemos este instrumento? Bueno, en definitiva, sin duda que hacían unos trabajos magníficos en esos templos, en esas pirámides, ¿no? Sesión 56 del 8 de junio de 1981. Ra saluda, hablan del estado de Carla. Le dice que todavía tiene un poco de energía, como hemos hablado muchas veces. Carla tiene muchos problemas de salud, ¿verdad? Y bueno, tiene subidas y bajadas de energía. Dice el interrogador, en ese caso dice, voy a preguntar, ¿qué efecto tiene la forma piramidal? Dice, soy Ra. Suponemos que deseáis saber el principio que opera tras las formas, los ángulos y las intersecciones de la pirámide que se encuentra en lo que llamáis Giza. En realidad la forma piramidal no cumple ninguna función, no tiene ningún efecto. Se trata de una disposición para la concentración, así como para la difracción de la energía luminosa en espiral ascendente, como la utiliza el complejo mente-cuerpo-espíritu. La naturaleza en espiral de la luz es tal que los campos magnéticos del individuo se ven afectados por la espiral de energía. Ciertas formas ofrecen una cámara de eco, por llamarlo así, o un intensificador para la espiral de prana, como algunos han llamado a esa distorsión omnipresente y fundamental del infinito creador. Si se pretende aumentar la necesidad de que la propia voluntad de la entidad apele a la luz interior para igualar la intensidad de la espiral de energía luminosa, se colocará a la entidad
en la que conocéis como la cámara de la reina de este objeto de forma particular, o sea, la pirámide. Ese es el lugar de la iniciación y de la resurrección. Hola Luisito querido. Bueno, dice, este lugar de compensación que representa a la espiral en movimiento es el adecuado para el que debe sanar, pues en esa posición se interrumpe el flujo habitual de los nexos magnéticos vibratorios de la entidad. Así, se produce un vórtice de posibilidad-probabilidad y se le ofrece un nuevo comienzo, en el que puede escoger una configuración energética menos distorsionada, menos débil o menos bloqueada de las distorsiones magnéticas de los centros energéticos. Nunca se recalcará suficientemente la importante función del sanador y del cristal, pues este poder de interrupción debe controlarse con inteligencia encarnada. Esta inteligencia es la del que reconoce patrones de energía y sin juzgar reconoce los bloqueos, las debilidades y otras distorsiones y es capaz de visualizar, gracias a la regularidad del yo y del cristal, al prójimo menos distorsionado que debe ser sanado, ¿verdad? Y quienes tienen la posibilidad de visualizar el campo áurico, los bloqueos que existen en él y trabajar con la energía, ¿verdad? Eso era lo que hacían los iniciados, algunos de ellos. Dice, otra forma como la del arco, la arista, la bóveda, el cono o la de vuestros tipis presentan este tipo de intensificación de la luz en espiral. Vuestras cavernas redondeadas son lugares de poder debido a su forma. Estamos hablando entonces de cómo afecta las diferentes formas a la canalización de la energía, ¿verdad? La pirámide es una buena forma y habla aquí de otras formas. Por eso, bueno, el Feng Shui ha hablado mucho de esto, de cómo ponemos las cosas en nuestro hogar. Hemos visto en las diferentes culturas cómo se construyen las casas en diferentes formas. Hoy estamos acostumbrados a construir un cuadrado o un rectángulo, ¿verdad? Y no tenemos en cuenta para nada cómo la energía fluye en nuestro hogar, por ejemplo, en nuestra oficina, en los edificios que construimos. Son muy pocos los artistas, los arquitectos que realmente toman en cuenta el fluir de la energía, ¿verdad? Esto es muy importante. Por eso es que las formas circulares, por ejemplo, para una casa, son muy buenas y se potencia mucho la energía, ¿verdad? Por eso hay gente que hace meditación dentro de la forma de la pirámide. Se pueden comprar formas piramidales hechas en cobre, por ejemplo, que tienen las proporciones de la pirámide de Giza, por ejemplo, y realizar la meditación dentro. Entonces, la energía sí está siendo de alguna manera canalizada en espiral y toma una fuerza diferente. Dice, cabe resaltar que estas formas son peligrosas. Nos complace tener la oportunidad de ampliar el concepto de estructuras como la piramidal, pues deseamos, como parte de nuestro honor deber, decir que existen muchos usos erróneos de estas formas curvas. De hecho, con una colocación inadecuada, intenciones indebidas o la ausencia del ser cristalizado que opera como canal para la sanación, la entidad sensible resultará todavía más distorsionada en algunos casos, ¿verdad? Estamos hablando de estas formas para el uso incorrecto, ¿verdad? Pero estas formas sí canalizan la energía de mejor manera, pero en buenas manos, por supuesto. Hay que señalar que la mayoría de vuestros pueblos han construido estancias con esquinas o cuadradas, pues no concentran poder. Además, debe señalarse también que el buscador espiritual ha tratado de reproducir durante muchos de vuestros años las formas redondeadas, arqueadas y en punta como expresión del poder del Creador. Dice el interrogador, ¿existe un ángulo del vértice que sea de mayor eficacia para la pirámide? Y Ra le contesta, dice, de nuevo, para no agotar la energía del instrumento, supongo que tratás de establecer el ángulo del vértice que es más apropiado para el trabajo de sanación. Si la estructura tiene el tamaño suficiente para contener el complejo mente, cuerpo, espíritu en la posición
de compensación más adecuada, el ángulo aproximado es 76 grados 18 minutos. Es útil y apropiado. Si la posición varía, el ángulo también puede variar. Además, si el sanador tiene la capacidad de percibir las distorsiones con suficiente claridad, puede modificarse la posición en el interior en cualquier forma piramidal hasta obtener resultados. No obstante, ese ángulo particular nos pareció útil. Otros complejos de memoria social o partes de ellos han determinado ángulos del vértice diferentes para usos diversos que no guardan relación con la sanación, sino con el aprendizaje. Cuando se trabaja con el cono o con la forma tipo silo, la energía de sanación puede encontrarse en un esquema circular general, único para cada forma en función de su altura, longitud particulares, y para la forma cónica el ángulo del vértice. En esos casos no existen ángulos de esquina y la energía en espiral opera en movimientos circulares, ¿verdad? En definitiva, todo es energía y esa energía está constantemente a nuestro alrededor, solo que no hacemos uso de ella correctamente. Hola Nelena, ¿cómo estás? Dice el interrogador: voy a hacer una afirmación que podéis corregir. De manera intuitiva percibo que la energía en espiral de la pirámide de Giza se extiende a medida que avanza a través de la cámara del rey y se reagrupa a la cámara de la reina. Supongo que la extensión de energía en la cámara del rey se observa en un espectro de colores del rojo al violeta, y que los centros energéticos de la entidad que debe ser sanada debe alinearse con esa extensión del espectro para que coincida con los diversos centros de energía. ¿Podéis corregir esta afirmación? Dice, podemos corregirla. Hacedlo, por favor. Y dice, la energía en espiral comienza a difundirse en el punto que atraviesa la posición de la cámara del rey. Sin embargo, aunque las espirales continúan entrecruzándose, cerrándose y abriéndose en una doble espiral a través del ángulo del vértice, la difusión o fortaleza de las energías en espiral de los valores rojo a violeta se debilita en términos de fuerza y aumenta en términos de difusión hasta que en la cima de la pirámide tenéis una resolución de colores muy débil, útil a los fines de sanación. Por ello, la posición de la cámara del rey se escoge como la primera espiral tras el comienzo centrado a través de la posición de la cámara de la reina. Podés visualizar el ángulo de difusión como el opuesto al ángulo de la pirámide, pero es menos amplio que el ángulo del vértice de la pirámide, entre 33 y 54 grados, dependiendo de los diversos ritmos del planeta. Bueno, mucha matemática, muchos ángulos, pero viene una anécdota a mi mente, y el día de mi cumpleaños pasado, 21 de noviembre, quise como regalo, ya que estoy cerca, ir a conocer la pirámide de Giza. Y bueno, y para allí fui. Entonces, haciendo los tours por ahí adentro, unas obras fantásticas, maravillosas por supuesto, compré el ticket para entrar. Íbamos a entrar a la cámara del rey. Cuando me tocaba entrar, el señor no podía entrar porque solo quedaban 10 minutos para la visita, que se iban a tomar un descanso, eso era el mediodía, me imagino que para el almuerzo, y después reabrían. Pero yo en ese momento ya no podía esperar, y más que estaba con los niños, ¿verdad? Entonces es muy incómodo para ellos estar esperando tanto tiempo. Y le dije que bueno, que utilizaba esos 10 minutos, que no importaba, que entraba 10 minutos y salía. Bueno, entramos así, un grupo creo que de 5 o 6 personas, y la puerta está aproximadamente un poquito más abajo de la pirámide, ¿verdad? Es una puerta de piedra, y la inclinación es bastante pronunciada hacia arriba para ir subiendo. Hay una escalera que, bueno, yo mido 1,84 m, tenía que agacharme un poco e ir subiendo, ¿verdad? Hasta que hay 2 tramos de escalera, se sube bastante alto y vas viendo dentro los bloques sumamente inmensos de no sé qué piedra, no sé si es granito, no soy un experto en piedras, pero era un bloque entero
bloquecitos. Estos eran bloques que se ponían uno sobre encima del otro como vigas. No me imagino la cantidad de toneladas que pudiera pesar eso, ¿no? Entonces, sumamente fantástico. Cuando llegamos a la puerta de la cámara del rey, sí, la cámara del rey, entramos al recinto y es un salón cúbico como de, ¿qué les puedo decir? 5 metros por 7 metros, algo así, para que se hagan una idea. No me acuerdo de las dimensiones. Entonces cada uno fue girando alrededor de ese lugar y por allí, sobre la derecha, entrando a la derecha, está lo que creemos que es el sarcófago, ¿verdad? O lo que era el sarcófago del faraón, o lo que queda de él, ¿verdad? Que ya no tiene tapa, no tiene nada, está un poquito roto y adentro no hay nada, por supuesto. Bueno, entonces pasan los primeros, había unos chicos asiáticos y a medida que iban pasando, iban bajando porque ya no teníamos tiempo. Y yo fui el último en llegar y estaba el señor que cuidaba ahí. Y bueno, me quedé mirando el lugar, los otros chicos se fueron, me quedé solo con el cuidador y el cuidador me dice, ¿querés hacer meditación? Y lo miro como sorprendido, ¿no? Porque ¿de dónde salía eso? Digo, sí, claro, ¿cómo no? Bueno, dale, metete aquí, me dice. ¿Dónde? Aquí, en el sarcófago. Me hizo meterme en el sarcófago, ahí mismo en la cámara. Y digo, bueno, sí. Y me dice, yo voy a hacer el sonido para la meditación. Entonces él se paró al lado de la puerta, que entrando a la derecha tiene una especie de cuadrado, pero ese cuadrado es una tubería que ingresa dentro de la piedra, sube, da toda la vuelta y el aire sale por encima. Entonces se forma como una caja de resonancia impresionante. Para ese momento, cuando me metí adentro, ya mi corazón había empezado a latir muy fuerte. Entonces el señor fue hasta el cuadradito que está allí. O sea, imagínense la ingeniería que tenía que haber para que ese cuadrado, porque por supuesto ponían las vigas de manera tal, o bueno, manifestaban las vigas de manera tal, que ese ducto iba a quedar perfecto. ¿Con qué ingeniería, con qué inteligencia de aquel momento iba a ser el ser humano? Tremenda obra, hay que estar ahí para realmente verlo, ¿no? Bueno, entonces él empieza como a soplar, a hacer un sonido dentro de esa tubería, que es pura piedra, ¿verdad? Que va dentro de la pirámide. Y empezó a resonar como si estuviera encima mío. Creo que las pulsaciones se me subieron a 120, por lo menos 130 en aquel momento. No, de relajarme no podía. Era como que el corazón se me quería salir. Fue una sensación muy, muy fuerte, muy intenso. No sé si era por los nervios del asunto o por la misma energía del lugar o todo combinado. El asunto era que sí, se sentía muy fuerte y como retumbaba todo el sonido que hacía este señor era increíble. Bueno, pasaron, no sé, quizás 5 minutos y bueno, el señor me vino a buscar, me ayudó a salir del sarcófago, nos saludamos y bueno, y bajé. La verdad que fue una experiencia muy interesante y cómo todo obró para que eso se diera naturalmente, porque yo nunca lo pensé, nunca fue con esa intención. Y todas las sincronicidades se dieron durante el día para que yo llegara ahí en ese momento y fuera el último en entrar y el Señor me ofreciera eso. Fue la verdad que una experiencia increíble haber estado ahí en la propia cámara del rey, metido dentro del sarcófago, ¿no? Y todavía haciendo la meditación. Esa anécdota, ese regalo de cumpleaños fue el mejor de mi vida, sin duda. Bueno, seguimos hablando de ángulos aquí. Dice el interrogador. Bueno, siguen con el tema de los ángulos, hablan de los ángulos y sus efectos. Rale dice, bueno, esta va a ser la última cuestión, dice, la mitad del ángulo mencionado atraviesa la cámara del rey, y siguen con este tema, ¿verdad? Creo que ya lo podemos obviar, seguir adelante, a ver si
encontramos algo más por aquí. Vamos a la sesión 57 del 12 de junio de 1981. Para no aburrirlos con este tema de los ángulos. Dice: soy Raúl, recibo en el amor de la luz del infinito, el amor y la luz del infinito creador, estamos en comunicación con vosotros. Hablan del estado del instrumento y lo voy a leer porque me parece interesante. Dice: el instrumento sufre un grave ataque psíquico, pero la resiste bien gracias a unas energías vitales fortalecidas y a la distorsión hacia el sentido de la proporción que vosotros llamáis sentido del humor, ¿verdad? Como el sentido del humor, la alegría en sí, puede sobrellevar este tipo de ataques psíquicos como el que ella está teniendo por el tipo de trabajo que está haciendo. Dice: el ataque podría interrumpir este contacto durante un breve periodo de vuestro espacio-tiempo. El interrogador dice: ¿hay algo concreto que podamos hacer además de lo que hacemos ya para mitigar este ataque? Y dice Ra: no hay nada que podáis hacer para mitigarlo, aunque comprender su mecanismo podría ser útil. Y dice el interrogador: ¿podrías explicar su mecanismo? Y Ra dice: el grupo de Orión no puede interferir de manera directa, sino únicamente a través de distorsiones ya existentes en los complejos mente, cuerpo, espíritu. ¿Verdad? ¿Qué son distorsiones? Cualquier cosa, cualquier enfermedad, cualquier molestia que ya tenga nuestro cuerpo en realidad, ¿no? Y dice: es así como en este caso la entidad quiso agarrar un objeto pesado con una sola mano y esa acción mal calculada, y está hablando de Carla, ¿verdad?, ha provocado una deformación o distorsión en la estructura esquelética muscular de una de sus extremidades. Dice: vuestra ayuda puede ser útil para el instrumento al proporcionarle el cuidado adecuado para esta distorsión, que equivale a lo que llamáis vuestro estado postoperatorio. Se ve que tuvo algún problema en la mano levantando algo pesado y eso le afectó. Dice: cuando los huesos todavía no están firmemente soldados. Se quebró, por lo visto. Este instrumento debe tomar conciencia de la atención necesaria para evitar este tipo de acciones mal calculadas, y se aprecia y alienta vuestro apoyo en este estado de conciencia. Y dice el interrogador: ¿hay algo que podamos hacer en concreto para aliviar este problema que ya se ha producido? Y dice: esta información es inofensiva, por lo que la compartimos aunque su importancia sea relativa, pues no es una norma general y únicamente proporciona un efecto transitorio. Dice: la zona de la muñeca debería vendarse como si hubiera ocurrido lo que conocéis un esguince, y en el lado derecho del complejo corporal podría utilizarse durante un periodo diurno lo que llamáis un cabrestillo. En este momento se examinarán de nuevo los síntomas, como lo llamáis, y se repetirá el mismo procedimiento hasta que se mejore la distorsión. El trabajo de sanación, en el que cada uno de vosotros es un aprendiz, puede utilizarse como se desee. Cabe recalcar que se dispone de un cristal. ¿Qué cristal?, le dice el interrogador. Soy Ra, el cristal imperfecto pero suficiente que descansa sobre uno de los dedos de la mano derecha del instrumento, ¿verdad? Un anillo. El interrogador dice: ¿podéis explicar cómo utilizar ese cristal para estos fines? Dice: soy Ra. Esta es una pregunta que requiere una respuesta extensa. En primer lugar, como complejo mente, cuerpo, espíritu que sois, debéis equilibrar y polarizar el yo, conectando la luz interior con la luz universal que afluye en espiral ascendente. Habéis hecho ejercicios para regularizar los procesos necesarios. Tenedlos en cuenta a la hora de preparar el ser cristalizado, ¿verdad? El anillo, se debe tener un anillo de diamantes, ¿verdad? Dice: tomad el cristal y sentid que vuestra energía polarizada, potenciada y equilibrada se canaliza a través de vuestro ser hacia el rayo verde de la sanación, penetrando y activando la regularidad cristalina de luz congelada que es el cristal. Está hablando de la piedra del diamante, ¿verdad? El cristal resonará con la luz cargada de amor encarnado, y la energía luminosa comenzará a irradiarse de forma concreta, resplandeciendo en vibraciones luminosas y precisas de energía sanadora, enfocada e intensificada hacia el campo magnético del complejo mente-cuerpo-espíritu que debe sanar.
La entidad que requiere esos cuidados abrirá entonces la totalidad del escudo vibratorio proyector del rayo violeta rojo. De esa forma, los campos vibratorios internos de centro a centro en mente, cuerpo, espíritu pueden interrumpirse y ajustarse momentáneamente, ofreciendo así al que debe sanar la oportunidad de escoger un complejo interior de campos de energía y de relaciones vibratorias menos distorsionados, ¿verdad? Esto es fascinante, el proceso de sanación que, utilizando a la persona como canal del rayo verde, ¿verdad? De la sanación, y a través del cristal, que en este caso es el diamante, se hace el arreglo, se hace la emanación de energía para que la persona que necesita la sanación la acepte, ¿verdad? Dice el interrogador, ¿debe sostenerse el cristal con la mano derecha del sanador? Perdón. Dice Ra, no es correcto, se recomienda hacerlo de dos formas. En la primera, una cadena rodea el cuello para colocar... una cadena rodea el cuello para colocar el cristal en la posición física del centro energético del rayo verde. Imagino que se la pone como un péndulo sobre el área del corazón, ¿verdad? Dice, en la segunda, la cadena cuelga de la mano derecha, quedando extendida y enrollada alrededor de la mano de forma que el cristal pueda balancearse y efectuar los ajustes sensibles. Ofrecemos esta información sabiendo que se requiere mucha práctica para utilizar de modo efectivo estas energías del yo. Sin embargo, cada cual tiene la capacidad de hacerlo y no es una información que si se sigue convenientemente pudiera resultar perjudicial. Vamos a marcar aquí con verde justamente porque estamos hablando de sanación, ¿verdad? Interesante concepto aquí, cómo se puede utilizar el cristal. Hello Nonka, how are you? Entonces, dice el interrogador, pregunta, ¿un cristal sin imperfección sería considerablemente más efectivo que el cristal con el que contamos, que no es del todo perfecto? Dice Ra, sin tratar de estimar las prioridades que podríais escoger, podemos decir que la entidad de configuración regularizada o cristalizada es tan decisiva como la perfección del cristal empleado, ¿verdad? Cuanto más perfecto sea el sanador, cuanto más perfecto sea el cristal, mucho mejor va a ser el resultado. Dice el interrogador, ¿el tamaño del cristal guarda alguna relación con la efectividad de la sanación? Dice Ra, en algunas aplicaciones relacionadas con la sanación planetaria es un elemento a tener en cuenta, pero para trabajar con un complejo mente, cuerpo, espíritu concreto, el único requisito es que el cristal esté en armonía con el ser cristalizado. Existe quizás un límite inferior al tamaño de lo que podría llamar un cristal de múltiples facetas, pues la luz que penetra a través del cristal debe propagarse en la totalidad del espectro del que debe recibir los cuidados. Además, cabe destacar que el agua también es un tipo de cristal eficaz, aunque no puede sostenerse tan fácilmente de una cadena en vuestra densidad. Bueno, terminamos con el chiste aquí del amigo Ra. La entidad cristalizada. Bueno, ahora la luz, el cristal, un diamante es luz cristalizada, ¿verdad? Y dice, cabe destacar que el agua también es un tipo de cristal eficaz, aunque no puede sostenerse tan fácilmente de una cadena en vuestra densidad. Bueno, lo podríamos congelar quizás, ¿no? El agua le hacemos un hielito, lo colocamos en la cadena y lo utilizamos. No sé qué les parece. Chicos, preguntas hasta aquí. Creo que ha sido suficiente por hoy. No sé, no a todo el mundo le interesa el tema de la sanación, pero vemos que el potencial de todo lo que podemos hacer, estamos entrando en esta nueva vibración planetaria, y para los que tengan, como dice ahora, la distorsión hacia la sanación, pueden encontrar aquí mucha información valiosa que los ayude a encontrar su camino en tan interesante actividad, ¿verdad? Existen personas, aquí estoy más cerca de las Filipinas, y sé que se utiliza mucho la cirugía psíquica en las Filipinas,
Incluso el grupo LL Research que hicieron este libro, ellos tuvieron varias experiencias ahí y bueno, es increíble lo que pueden hacer. Sé que hay algunas personas también en Sudamérica que han trabajado o están trabajando con este tipo de cirugía y bueno, hay mucho para aprender, no solo la medicina convencional es la que va a solucionar nuestros problemas, ¿verdad? Una vez que entendemos que todo es una manifestación de la energía, trataremos nosotros de curarnos a nosotros mismos y luego pedir ayuda, ¿verdad? Y entender que a través de nuestra energía también nos podemos sanar. Les mando un abrazo entonces, si no tienen ninguna pregunta, nos vamos a ver, mañana no nos vamos a ver porque tengo que trabajar. Pero el día después de mañana, entonces sí, pasado mañana. Les mando un gran abrazo, que pasen bien. Chau, chau. Buenas tardes.